todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde ustedes se encuentren. Recuerden que mi nombre es Marian y estamos aquí en su programa Volver a Nacer. Sean todos ustedes bienvenidos, qué rico estar acá, qué chévere. Mira cómo estamos coloridos con esta Navidad que estamos iniciando. Yo sé que esta alegría está en nuestra mente y en nuestro corazón de todos los espacios. Yo sé que en sus oficinas, en sus casas, en sus vecindarios, todos tenemos esa alegría de recibir esta Navidad. Bueno, pero para aquellos que estamos juiciosos en cualquier tiempo y en cualquier espacio, quiero decirles que hoy tenemos un tema muy especial como todos, claro que sí, pero que yo sé que este le va a llamar mucho la atención. Pues no solamente está dirigido a aquella persona que ya definitivamente tiene la enfermedad o la adicción desarrollada, sino a aquellos que de alguna manera en algún momento de nuestra vida nos molesta. Nos molesta algo, como que no sabemos qué es lo que nos pasa, qué es lo que tenemos, pero no nos sentimos bien. Entonces, bueno, qué rico darle la bienvenida a todos, a todas, chicos, grandes, adultos, todos son bienvenidos porque a todos nos interesa nuestra emocionalidad, nuestros pensamientos y nuestro estado general de salud mental y físico. Y ese es el propósito de Volver a Nacer. Llevar esas herramientas a sus hogares. Agradecerle también a Digitel Conecta, que es nuestra programadora, es quien hace posible que este mensaje llegue a sus hogares, así en esa tranquilidad y en ese espacio muy chévere. También decirles muchísimas gracias por esos mensajes de motivación, por sus preguntas. Hoy el programa está dirigido a tratar de despejar inquietudes, preguntas y comentarios muy importantes para nosotros, no solamente porque nos dan un material y nos ponen tareita para ponernos a buscar profesionales, a investigar mucho más allá de lo que podamos tener, sino que sabemos que ustedes van a saber aprovechar ese material. Bueno, también Guanevisión, que es nuestra corporación que hace posible esta labor social. Nosotros lo hacemos con mucho cariño, sabemos que muchas personas quieren entender, quieren saber, pero no tenemos plata para un profesional, no vamos a la universidad, no hemos estudiado, pero a través de nuestros profesionales invitados, nosotros les hacemos llegar toda la información y les recibimos sus inquietudes. Entonces hoy estamos supremamente premiados y maravillados. Tenemos hoy de vuelta a nuestra doctora Lady Brito, quien ya nos acompañó una vez y fue un programa muy exquisito, muy especial, le llevó mucho beneficio a mucha gente y bueno, hoy está aquí para seguirnos compartiendo esa experiencia, esa capacidad y ese conocimiento que ella puede manejar desde estos espacios hacia sus hogares. Entonces queremos saludarla. Mi doctora Lady, bienvenida. Hola Marian, buenas tardes para toda la audiencia, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar en estos escenarios donde se hable de salud mental y sobre todo si va a llegar a toda la audiencia que es principalmente el objetivo y la razón de ser de nosotros como en el ejercicio profesional de psicólogo. La razón de ser es todas aquellas personas que necesitan una voz de aliento, que necesitan un consejo, que necesitan una orientación, que se encuentran de pronto pasando por un tema de adicciones o de cualquier tipo de circunstancia que afecte su salud mental. Sí, señora, muchísimas gracias a usted, doctora, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y por hacer posible esta información. Mira que llegamos de verdad, montañas, a lagunas, a todas partes llegamos, nos han llegado mensajes de veredas a nivel nacional, a nivel internacional y eso es fascinante, ¿no? Es muy bonito, es muy chévere. Dice que la adicción es una lucha de todos los seres humanos. De alguna medida, cualquier persona puede tener un mal hábito, y nosotros le decíamos mal hábito, pero que ese mal hábito se vuelve una adicción, porque empieza a desarrollar esas características de motivación y a su vez compulsión. O sea, tengo la motivación pero ya no la puedo controlar y se me convierte en obsesivo. ¿Cómo se relaciona esa condición de nosotros los adultos o de los jóvenes con esa niñez, doctora? Hoy queremos compartirles a nuestros televidentes por qué muchas veces de adultos no tenemos en la memoria, no nos acordamos por qué y cuándo y en qué momento desarrollamos ese hábito que se nos convirtió en adicción. Bueno,
varios temas ahí que se relacionan. Primero que todo, tenemos que entender que la adicción no es una elección racional, nunca va a ser una elección que yo haga conscientemente. Yo recuerdo que en algún momento estuve acompañando a una mamá a buscar a su hijo que estaba perdido en las calles, y en ese momento pasamos por un lugar donde había muchas personas consumiendo ya en situación de calle, y la señora se acercó a preguntarle a uno de ellos, a darle las indicaciones, a decirle, mira, este es mi hijo, le mostró una foto, todo el tema. Y el muchacho le decía, no señora, yo no sé dónde está su hijo, no lo he visto, por acá no ha pasado. Y la señora le insistía con lágrimas en sus ojos que ella necesitaba encontrar a su hijo, y él los miraba y nos decía, yo las entiendo, yo la entiendo a usted como mamá, míreme a mí cómo estoy, ¿usted cree que yo quisiera estar así? Pero la sustancia me atrapó, simplemente llegó un punto en que ya no pude salir de la calle porque era aquí donde encontraba diariamente mi consumo. Y obviamente uno miraba a esa persona en situación de calle, inclusive estaba golpeado en ese momento, recuerdo tanto que eso fue hace muchos años, pero lo recuerdo como si fuese ayer. Estaba muy golpeado, obviamente sin poderse bañar, sin una ropa cómoda, y en ese momento yo decía, a veces las personas que no conocemos de pronto de la enfermedad, decimos, ay, eso es un hábito, eso es un capricho, eso es algo que la persona simplemente no quiere dejar. Rebeldía, No, a veces decimos que se volvió rebelde. A veces rebeldía, sí, pero primero lo que yo quiero que entendamos es que la adicción nunca va a ser una elección racional. Eso no es algo que como personas tomemos la decisión, me voy a convertir en un adicto porque este es mi proyecto de vida. No lo es. Partiendo de ese hecho, nosotros como seres humanos somos, desde que nacemos, o mejor dicho, desde que estamos en el proceso de gestación ahí en la pancita de nuestra mamá, somos como un edificio en construcción, ¿sí? En ese edificio intervienen muchas personas, en la construcción de un edificio intervienen muchas personas, está el arquitecto, está el jefe de obra, está el que pone el cemento, el que pone el ladrillo, hay muchas personas implicadas en ese proceso de construcción. Y asimismo, en nuestra vida hay muchas personas implicadas en ese proceso de construir nuestra personalidad. Nuestros padres, principalmente, el núcleo de mi familia, de mi familia directa, padres o algunos de pronto viven con abuelos, con tíos, tienen una familia extensa. Después de eso intervienen los compañeros del colegio, mis profesores, mis amigos del barrio, y todas esas personas llegan a ser parte de todo ese proceso. O sea, yo tomo parte de cada una de esas personas para construir mi personalidad. En función de eso, nosotros también generamos ciertas heridas, ciertas circunstancias, ciertas situaciones que nos afectan, abandonos, por ejemplo, cuando esperamos, el ser humano espera ser amado y querido por sus padres, pero cuando hay uno de los dos que nos abandona, no está presente, o estuvo presente y se va, como por ejemplo en un divorcio, en una separación. Muchos de los pacientes que tienen problemas con adicción, siempre o generalmente los problemas inician después de una separación. No es que esté hablando de la separación como algo positivo o negativo, estoy hablando de que a veces la separación de los padres no se maneja de forma adecuada. Entonces eso implica que la persona genere ciertas problemáticas, ciertas heridas. Entonces, ¿a dónde van esas heridas? Ahí sería como una frustración. Los hijos se sienten frustrados porque mamá y papá no se entienden, porque mamá y papá pelean, porque mamá y papá se separaron, ¿sí? Y también podría ser un abandono, ¿no? Porque así las dos personas estén pendientes, una de las dos va a salir del entorno de convivencia. Exactamente.
Hay un autor que se llama Carl Jung. Él definió algo que se llama la sombra, ¿sí? Y yo quisiera que la audiencia viera la sombra o reconociera la sombra como ese cuarto de la casa, el cuarto de San Alejo. El cuarto de San Alejo, Algo así. sí. El cuarto de San Alejo, donde usted, eso no tiene ni bombillo, ¿cierto? Eso está a oscuras. Y usted guarda ahí la herencia de la abuela, lo que dejaron los tíos en la casa, usted guarda ahí absolutamente todo y no sabe ni qué tiene. Ni qué usted hay. se da cuenta, usted no tiene un inventario de qué hay ahí. Y es desordenado porque por todos lados hay. Y cuando algo le estorba, va y lo echa allá. Algún día lo arreglaré, ¿cierto? Sí. Entonces, pero sabemos que está ahí. Y de alguna otra forma, ese cuarto a veces nos puede generar hasta estrés porque uno dice, sí, yo tengo mucho desorden, algún día tengo que arreglar ese cuarto. Pero pues no sacamos el tiempo, no le ponemos un bombillo para ver qué hay, para seleccionar qué nos sirve y qué no nos sirve, ¿cierto? Entonces, la sombra es todo aquellas, esas emociones, esos sentimientos, esos recuerdos, todo eso que está allá guardado, que nosotros sabemos que allá hay algo, pero que no hemos escarbado, no hemos revisado qué es lo que pasa ahí para hacer orden, para que haya luz, para que encontremos una explicación. Entonces, esas son las heridas, de pronto que se nos construyeron en esa construcción de ese edificio donde se vieron inmersas tantas personas y tantas situaciones, y que generaron heridas que no se ven, porque no se ven, no podemos decir, mire, ahí está la herida del abandono, o sí, ahí está la herida del rechazo, no se ven, pero aparecen ahí, aparece el dolor, aparece como la tristeza, aparece como la culpa en algunas situaciones. Ahora, ¿cómo afecta eso la adicción? La adicción se convierte en un escape. Entonces, yo lo que experimento es la culpa, es la tristeza, la frustración, es todas esas emociones desagradables, y de alguna manera u otra, en cierto momento de mi vida encontré la sustancia y al consumirla generé un alivio, ¿cierto? Momentáneo. Doctora, yo me estoy imaginando lo siguiente. Me estoy imaginando que está ese cuarto relleno, ¿cierto? Pero yo me he dado cuenta en algunas experiencias de algunos jóvenes y algunas personas que en ese cuarto va de lo que usted decía ahorita, va de todo. Van esperanzas, van sueños, van frustraciones, o sea, cosas valiosas como cosas de la abuela. Como cosas que ya no se usan, pero que son una reliquia a la casa, allá van a dar. Entonces, hay un momento en que yo sé, lo que usted dice es cierto, yo siempre tengo presente que hay un cuarto que hay que arreglar, que hay que revisar, porque posiblemente allá hay algo que yo estoy necesitando. Ay, me acordé, sí, eso debe estar allá. Entonces, yo pienso que el usar la droga o la sustancia o el pensamiento o la emoción, porque el hábito también es emocional, es como si nos colocáramos no sé, como unas gafas oscuras, unas gafas negras que no nos deja ver, pero nos metemos allá. Entonces nos sentimos como aliviados. Por un lado nos sentimos aliviados porque, ay, por fin entré a este cuarto, pero no voy a encontrar nada. Pero tengo esa sensación de libertad, de que finalmente logré algo, pero no es por ahí el camino, ¿no? Sabemos que no es por ahí. No, porque resulta que en el momento hay una sensación de alivio por la propia, por el propio efecto de la sustancia, sí, es un alivio momentáneo, pero asimismo se van acumulando situaciones, se van acumulando problemas. Entonces, por ejemplo, hablamos, yo creo que en algún momento sacaremos de pronto un espacio para hablar de las heridas una a una, porque me parece importante. Que sí. Pero, por ejemplo, la herida del rechazo. Un niño que fue rechazado por sus primos, o por sus tíos, o por su propia madre desde el vientre, o por su propio padre desde el vientre. Que suele ser muy común. Crece con esa herida del rechazo. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento tiene ese vínculo con el consumo, y cuando consume, pues obviamente entonces ahora es el drogadicto de la casa, y lo rechaza.
Entonces, en vez de solucionar la herida, lo que hago es generar más rechazo, sentirme más rechazado de lo que ya me sentí, ¿sí? Y eso suena muy lógico y muy coherente, usted diría, pues sí, pero a veces la gente no lo ve. O sea, la persona que está en la adicción no lo ve así hasta que un terapeuta, un psicólogo se sienta y le explica, es que mira, esto es de esta forma. O sea, entramos a la habitación con bombillo, sí, con lámpara, con tapabocas. Y revisamos y nos damos cuenta, mira, es que tus familiares te dijeron estas palabras de rechazo, es que tu mamá te dijo estas cosas, entonces empezamos a sanar, ¿sí? Desde la conciencia empezamos a sanar y le damos como una explicación a lo que nos ha pasado. Después de la explicación entendemos como la luz, esa es la luz de la conciencia, ¿sí? Entender por qué actúo así me va a ayudar a ser más consciente de lo que tengo es un problema o una situación que realmente no me está ayudando para nada. Me está generando un alivio momentáneo, pero posterior a eso me está generando más inconvenientes y más heridas. Sí, yo recuerdo también, doctora, que a veces nos damos cuenta antes de ingresar a esa habitación, vamos a seguir con esa metáfora porque me gusta. Es fácil de entender. Antes de entrar nos da miedo, nos da pereza. Eso de pronto no está muy oscuro. Voy a esperar que llegue Pepito, Juanito para que me ayude. ¿Qué tal que de pronto me pase algo? Eso de ver animales. Sí, siempre hay mucha incertidumbre, demasiada incertidumbre. A veces con las adicciones tienen solución. Yo pienso que todas tienen la posibilidad de recuperación, todas. En el grado que esté. He visto cosas fantásticas como que un adicto, drogadicto, alcohólico, fumador, o sea, es un cúmulo de situaciones, se despierta al frente de un aviso de uno de los grupos de apoyo, todo un domingo. Afortunadamente ese grupo tenía reunión y sucio, pues está durmiendo ahí en la calle al frente, ¿no? Sucio, mal dormido, mal comido, todo lo que pueda tener una persona habitante de calle, y mira el letrero y dice, posiblemente ahí esté mi solución, ¿no? Eso que indica que la persona, por muy mal que esté a nuestra visión, siempre está allá en el fondo esa lucecita de yo puedo recuperarme, yo puedo salir de esto. Pues ingresa, se queda en el grupo, no sé cuál fue la obra maestra del Poder Superior, pero se queda. Hoy día es un tremendo profesional, es un empresario divino. Entonces digo, vea pues, entró al cuarto oscuro, al cuarto sucio, y encontró toda la riqueza como persona, material y todo lo que tenía. Sencillamente lo cogió, y me imagino yo que hasta la basura se puede vender, ¿no? Es que si seguimos con las metáforas y las comparaciones, hablemos del oro. Uy, sí. El oro está ahí bajo tierra. Para sacarlo no sacan el oro limpio de una vez. De pronto allá la audiencia revisará más a fondo cómo es el proceso de no, las oro. Las minas son y eso sacan es piedra, ¿sí? Es una Lo que piedra, pasa es que detectan el metal. Entonces dicen, ahí hay, pero no pueden sacar el oro supremamente limpio. En joya. No, eso es un como proceso. Metal puro. Eso es un proceso, y entonces el oro tienen que limpiarlo y hacen su proceso, y ahí ya sale el metal precioso. Es lo mismo, si usted está cubierto de emociones, de heridas, de situaciones que no ha trabajado, pues ese potencial que usted tiene se va a ver reducido en un comportamiento adictivo, por ejemplo, en una compulsión o en una obsesión, o bueno, si hablamos de otros trastornos mentales también, ¿sí? Sí. Depresiones, ansiedades, ¿sí? Entonces, es como esa limpieza que hay que hacernos. Esa limpieza que hay que hacernos desde la conciencia de que algo no está bien, porque nosotros hablábamos la vez pasada de los patrones de conducta que vemos desde la infancia. Son patrones que nosotros normalizamos, que vimos, que tuvimos en nuestra... Tenía yo un paciente que decía en algún momento, era alcohólico, ¿no? Y decía... Su apellido era Sánchez, ¿sí?
Entonces él decía, es que los Sánchez somos consumidores de alcohol y mujeriegos, y no somos Sánchez. ¿Por qué? Porque es que eso se lo dijo su papá, se lo dijo su abuelo, el papá del abuelo, o sea, ya venía Son culturas marcadas. Ese patrón de conducta en los Sánchez arraigado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Además de consumidor de sustancias, era alcohólico y él no reconocía que era alcohólico, decía, sí, tengo un problema con X sustancia. ¿Eres alcohólico? No, yo no soy alcohólico, yo lo que soy es un Sánchez y los Sánchez bebemos y tenemos muchas mujeres. Y somos así. Y somos así, es nuestro sello, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que ese alcoholismo de él por ser Sánchez y su sello nunca le permitió, o hasta ese momento, perdón, no le permitió ver todo ese potencial que identificar el tenía. problema y lo que sí. Convertirse en un excelente profesional, como bien lo decías, o en un excelente comerciante. ¿Por qué? Porque todo se lo gastaba en alcohol, porque era un Sánchez, o en mujeres, porque era un Sánchez. Entonces, esos patrones de comportamiento, mira que no puede ser un abandono, no es un rechazo, es un patrón de comportamiento que lo tengo ahí y me hace daño. Y lo tengo ahí guardado en el cuarto de San Alejo, y yo sé que está ahí y sales a relucir con mi comportamiento. Imagínate que en esas actitudes de yo soy así, es una actitud social, ¿no? De hecho, es fácil decirlo frente a un auditorio, frente a un público, y eso engrandece la persona por segundos. Eso muchas veces es peor que la misma sustancia, ¿no? Pero cuando la persona está sola en su habitación, en un espacio donde no hay nadie a quien decirle, no, es que yo soy un Sánchez. ¿Cómo funciona ahí esa personalidad, doctora? Ahí digamos que hay una situación, y es que el adicto, en el caso del adicto, del alcohólico, empieza a sentirse rechazado. O sea, solo, abandonado. Sí, él empieza a sentirse rechazado porque de alguna otra forma eso es una búsqueda de reconocimiento, ¿sí? Que me identifiquen a mí como un Sánchez y que los Sánchez son de esta forma, hace que la persona tenga cierta identificación. Entonces, cuando está en su entorno, allá de pronto en su soledad, hay dos vías. Una de dos, que empiece a entender, bueno, pero estoy solo, ¿de qué me sirve? Porque sabemos que el alcoholismo lleva consigo mucho factor social, ¿no? Ay, que mis amigos, que todos los fines de semana tengo quien me llame, quien me invite, quien me lleve, quien me traiga. Pero ahí en esa soledad puede haber bueno, eso es lo que expresan los pacientes con ese problema, como estoy solo, o sea, de pronto me siento triste porque después de un consumo de alcohol excesivo viene un bajonazo, la resaca, depresivo, esa resaca, sí. Entonces ahí, bueno, no tengo ni quien me traiga un caldito porque ya perdí mi esposa por estar en mis fiestas, o no tengo de pronto trabajo porque ya lo perdí también, o no tengo dinero para comprarme el caldito porque todo lo dejé en el... Y lo más triste muchas veces de estos alcohólicos ya crónicos es, y no tengo a mi mamá, que era la que incondicionalmente llegaba a atenderle las resacas, ¿no? Eso yo pienso que eso es un fondo que muchos en nuestra comunidad han tocado y que les ha servido bastante. Sí. El sentir ese espacio de soledad, ¿no? Sí. Doctora, yo digo, lo hemos hecho y ha funcionado, ¿no? ¿Por qué nosotros no hacemos esos espacios de abandono, entre comillas, de una manera sana? Nosotros hemos logrado hacerlo con algunos, sobre todo adolescentes, sobre todo chicos, de estar en la casa o estar en el espacio y no le damos como mucha importancia. Generalmente el adicto siempre llama la atención. Molesta en la casa por allí, molesta por acá, quita aquí, pone allá, porque necesita tener esa atención, ese enfoque de atención siempre sobre él, ¿no? Cuando empezamos a quitárselo amorosamente y cuidadosamente, ¿sí? Oye, ¿por qué estás haciendo eso? No, porque, bueno, pero mira lo que estás haciendo.
sin gritarlo, sin regañarlo, sin castigarlo, sino de una manera como serena, ¿cierto? Parece ser que funciona. Sí, eso que refieres, esas conductas, tiene un nombre, o sea, se le da un nombre, desde hace muchos años se viene estudiando. Antes se llamaba, porque eso empezó a estudiarse con los familiares de los alcohólicos, precisamente. Pero luego se extendió, antes se llamaba coalcoholismo. Sí. Ahora se llama codependencia. Ese es el nombre de ese conjunto de conductas, porque no es un trastorno en sí, pero sí da pie a generar otros trastornos cuando ponemos el adicto, es adicto a la sustancia, ¿cierto? Llámese alcohol o llámese cualquier otra sustancia. Pero la familia, especialmente una persona, pueden ser varias, pero generalmente es una persona de la familia, es adicto, pero a la persona. Adicto al enfermo. Adicto al adicto. Sí. Suele pasar. Sí, entonces hablamos el caso de la mamá. Exactamente, generalmente es las femeninas que somos más protectoras, que creemos que somos superhéroes, que vamos a salvar a todo el mundo, sí, con ese instinto de protección que tenemos. Desbordado también. Pero eso se sale de los límites, entonces empezamos a tener a ese adicto o adicta en el centro. Ahí, toda la atención plena para ellos, y a veces nos descuidamos a nosotros mismos y descuidamos a nuestra familia. El resto de miembros. Hay muchos adictos que su condición ha generado separaciones en la familia, le ha generado trastornos mentales a su familia. Yo tengo muchas pacientes, mamás tomando medicamentos para la ansiedad y para la depresión. Sí, porque no pueden dormir, porque están nerviosas y ansiosas todo el tiempo. Entonces, vemos todo lo que genera también la adicción alrededor de esas conductas. ¿Qué pasa con esa situación? O sea, obviamente cuando empezamos a darnos cuenta que esa codependencia no le está afectando al adicto, le está haciendo daño, está generando indirectamente que el adicto consuma más, se enfoque más en su adicción. Entonces, cuando nos damos cuenta, podemos generar el amor responsable, que no es ser indiferente a las necesidades del adicto ni abandonarlo, nada de eso, sino se conoce como amor responsable. Yo creo que es bonita la palabra. Así la reconocemos los que trabajamos en adicciones, como amor responsable. O sea, sí es amor, pero no ese amor que estoy contigo, no me importa si me golpeas, si me robas, no. Me importa es estar contigo porque yo voy a salvarte, sino ese amor que pone límites sanos. Hasta aquí, estás en casa hay estas normas, hay estas condiciones, tú estás en la capacidad de cumplirlas, no estás en la capacidad de cumplirlas, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ahí aprendemos a poner límites también al comportamiento del adicto. Y eso es interesante porque precisamente creo que eso es una metodología que tenemos en los grupos de apoyo y en los grupos de autoayuda. ¿Sí? O sea, en el grupo tiene un espacio, hay una silla, tiene un café, tiene compañeros, tiene un compartir, pero todo se debe ir sujeto a un cronograma de actividades, ¿sí? Nosotros decimos acá eres libre de expresarse, de hacer lo que quiera, ¿no? Entre comillas. Pero no se puede pasar por encima de los principios que están fundamentados, que pues los que trabajamos en las comunidades generalmente son 36 principios. 12 que tienen que ver con la persona, con su propia identificación, con sus propios valores, o sea, es entrar a ese cuarto oscuro y mirar a ver qué hay ahí para mí. Sí. Y los otros 12 son aquellos que pienso yo que es como cuando cogemos a alguien, puede ser padrino, puede ser profesional, puede ser terapeuta, y le decimos, ven, me acompaña allá a ese cuarto a ver qué encuentro. Entonces es la unidad, ¿no? Donde el grupo me puede servir, o el profesional o el terapeuta me ayuda. Y las otras definitivamente es cómo voy a seguir comportándome en un medio social que requiere de mi respeto, que requiere de mi conciencia, que sí, soy parte del grupo, pero el grupo también es parte de mí. De esa manera, doctora, eso es increíble
¿Qué es lo que finalmente pasa? ¿Se sanan esas heridas cuando una persona logra la recuperación? Sí, o Van sea, sanando, ¿verdad? sí, claro. La persona primero requiere, como lo decíamos, de conciencia. Bueno, y esa conciencia es primero dada por esa exploración de ese cuarto oscuro que tenemos, de esa habitación oscura, de esa sombra, como lo decía Jun, que está ahí, y darnos cuenta de, ¿sí? El primer paso es la conciencia. No de que estoy consumiendo, porque eso sale a simple vista, ¿cierto? Sino que cuál es esa raíz, cuáles son esas heridas, si yo las puedo explorar solo, de pronto leyendo un libro, de pronto viendo algún video, de pronto en la parte espiritual también se pueden explorar esas heridas, o tratándolo con un profesional desde el área de psicología, empiezo a darme cuenta de que todas esas heridas afectan mi conducta final, ¿sí? Que no están dejando ver ese metal precioso que tengo ahí, que puedo explotar y que puedo convertir en tantas cosas. Entonces, lo primero es hacer conciencia de esa situación. Entonces, volvamos al ejercicio de los Sánchez. Entonces, cuando yo me doy cuenta, sí, yo soy un Sánchez, pero voy y reviso qué ha traído ese concepto, no el apellido, porque el apellido no tiene nada que ver, qué ha traído ese concepto de ser un Sánchez a mi vida, que ha traído consigo también ese concepto de los Sánchez en la vida de mi papá, en la vida de mis abuelos, en toda esa generación de atrás. De pronto me pongo a observar, sí, definitivamente ese concepto de ser mujeriego, de ser alcohólico, ha traído desgracia a mi vida, ha traído situaciones difíciles, ha traído problemas en la economía, problemas en mi hogar. Entonces, definitivamente sí, soy un Sánchez, pero tengo que hacer cosas diferentes. Sí, doctora, suele pasar a veces. Yo creo que su merced también tiene experiencia en algunas familias de los famosos Sánchez, que hay unos que no se sujetan a los Sánchez. Sí, sí, no, sí, yo soy Sánchez, pero no me gusta el alcohol, no quiero contaminarme, no me gustan las drogas, no me gusta ser promiscuo, entonces yo soy Sánchez, pero del otro lado. Las constelaciones familiares, que es otro enfoque y otro tema, hablan mucho de la oveja negra. Ay, sí. Generalmente la oveja negra es vista como el malo del paseo, el que da más guerra, pero para las constelaciones familiares la oveja negra es el descendiente sanador, aquel que hace las cosas diferentes, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que como el negro lo asociamos a oscuridad y a problemas, ¿cierto? Pero sí, no necesariamente usted tiene que ser una diferenciación en el comportamiento, pero hacia lo negativo, ¿no? Usted puede redefinir su vida, ser ese descendiente que dice, yo soy Sánchez, pero soy responsable, tengo límites, tengo mi pareja, vivo feliz con mi pareja, no necesito tener ninguna adicción por mujeres, ninguna adicción por el alcohol, porque yo quiero trabajar, quiero ser un empresario, quiero ser exitoso, etcétera, etcétera. Entonces, puedo ser ese descendiente sanador en casa y hacer la diferencia en cuanto a esas situaciones de pronto de concepto familiar que no nos ayudan para nada, ¿sí? Que no nos dejan descubrir ese material precioso que todos tenemos ahí. Doctora, ahí en ese pedacito, lo más difícil para una persona con ese síndrome de poder es el miedo, ¿no? El miedo a soltar esa identidad que la ha dominado, que cree que es poderosa y sentirse diferente, ¿sí? Por la misma cultura, ¿no? Papás cuando tienen esos hijos que les siguen la corriente a todo lo que ellos hacen y piensan los vuelven héroe, ¿no? Este sí es mi hijo, es que ese sí es Sánchez. O sea, venimos con la aprobación hasta de los adultos. Entonces, y de la familia, Marian, o sea, de la familia que se supone son las personas punto que de quieren apoyo, lo mejor para uno. Sí. Dime cómo vamos a poner en tela de juicio algo que nos dice la familia. Eso requiere un proceso de conciencia muy alto, entender que el concepto que tiene mi familia no es el correcto,
pero es que también nosotros como seres humanos tenemos que entender, como dice ese dicho de cajón, que los papás no venimos con el manual debajo del brazo, o sea, muchos hemos cometido errores como padres, y también ese proceso de aceptar que mis papás, mis padres biológicos de crianza, las personas que estuvieron alrededor mío, no son perfectos, ellos también vienen con sus heridas. Fotocopia de los papás y de los abuelos y los tatarabuelos. Con sus heridas, y con esas heridas de pronto nos criaron, ¿sí? Entonces también hay que entender, sanar, pero sobre todo la conciencia de que definitivamente por ejemplo en este caso de los Sánchez, pues ese concepto no me favorece, no ayuda en mi vida, no me está haciendo bien, ¿cierto? Y la presión social, ahora la presión familiar, porque muchas veces una persona, por ejemplo en el caso del alcoholismo, que tiene unos patrones de normalidad impresionantes, porque la droga todavía está aceptables, el alcoholismo es muy aceptado. Pero el alcoholismo, o sea, normal que te emborraches con tu familia, normal, ¿cierto? Si no, no hay fiesta. Ajá. Entonces llegar a ser ese descendiente que dice yo no voy a ser más el alcohólico de la familia, y llegar a una reunión familiar a decir, no, yo no tomo, yo no bebo, sale don Sánchez a decirle, ¿cómo así que usted no bebe si usted es un Sánchez? Sí. Entonces, yo tener el reconocimiento de que si soy un Sánchez, puedo amar a mi papá, a mi abuelo, a mi tatarabuelo, pero definitivamente eso no me conviene, y decir que no, así sea la familia, requiere mucho valor, ¿no? Sí, requiere mucho de valor. verdad, conciencia, como su merced decía. Sí, señora. Y lo logramos, Sí. lo logramos, ¿cierto? Sí, la familia, bueno, hay algunas familias que logran entenderlo. Hay adictos que tienen que alejarse de la familia, precisamente por esas situaciones, por esa y por otras situaciones también que giran alrededor del entorno familiar. Pero hay muchos adictos que también tienen que alejarse de la familia, definitivamente decir, no voy a reuniones, lo que no quiere decir que se genere más rencor ni resentimiento, ¿no? Desde una parte de responsabilidad. Pero buscando mi bienestar, pues yo me alejo de un entorno que no me favorece. Sí, es verdad. Se conocen casos, ¿no? Muchas veces lo que venimos al tema es que ya el adulto con conciencia es imposible actuar de la manera que venía actuando. No, es imposible. Uno de nuestros programas lo compartíamos la semana pasada. Uno de nuestros programas tuvo la oportunidad una mamá con su hijo ya adulto, separado por problemas del alcoholismo. Se encontraron en la sala y empezaron a ver el programa, creo que fue el programa del doctor Mario. Y ya con el tiempo, 15, 20 días, se vuelven a encontrar y le dice, ¿cómo estás? Ella sí se admiró porque estaba diferente. Entonces dijo, no mamá, imagínate que viendo ese programa, me fui después a tomarme una cerveza y no fui capaz. Y no he vuelto a tomar. Y la experiencia es muy linda, ¿no? Claro. Pero entonces ahí uno dice, ¿qué hay ahí, doctora? Un despertar de conciencia, un entender que ser Sánchez no me sirve para un carajo, que empiezo como a verlo la otra cara, ¿no? Empiezo a recordar a mi papá, cómo me hubiera gustado que mi papá no hubiera terminado su vida así, cómo me hubiera gustado que mi mamá no hubiera sufrido como sufrió. Entonces, como que la misma persona va interiorizando en ese cuarto oscuro y se va dando cuenta, pero yo porque estoy pobre si aquí lo que tengo es oro, tengo diamantes, tengo perlas, tengo de todo, ¿cierto? Claro. Y toma la decisión. Mira que el adicto, lo que usted nos comentaba, el ser adicto no es una decisión racional, ¿no? Pero el recuperarme sí. Claro, sí. El recuperarme sí. Y el recuperarse requiere de todos los recursos personales y de todas las herramientas y de todo el ejercicio de conciencia que usted pueda tener, porque hay que estar muy pendiente de mi ambiente, de lo que me hace daño, de lo que no me hace daño, de lo que me conviene y lo que no me conviene a mi recuperación, porque entre más
nociva sea la sustancia, entre más intensa sea el proceso adictivo que lleve, pues más cuidado debo tener con mi entorno y con las cosas que hago, con la gente con la que me relaciono, con las cosas que veo, con las cosas que leo. Es un ejercicio de conciencia desde que uno se levanta hasta que se va a acostar para poderse recuperar, y por eso el proceso de los grupos de ayuda son 24 horas, solo por hoy. 24. Sí, porque así hace mucho más sencillo que el paciente hoy se tiene que preocupar por su entorno y por absolutamente todo lo que le rodea. Mañana ya veremos, pero hoy preocúpese por eso, para no generar tanta tensión en la persona que está intentando recuperarse. Sí, eso es importante. Una cosa que yo he visto y que hoy nos da testimonio de miles de personas a nivel mundial que han logrado encontrar esa solución, ¿sí? Que han transformado su vida como si fuera mágico, porque no estamos hablando de años, tampoco. La recuperación, cuando una persona toma la decisión, digo yo, desde el hígado, desde el corazón, desde las, como dicen por ahí, desde las vísceras, o sea, realmente con conciencia, que dice, como que se le abren los ojos y dice, "Uy, yo sí, ¿qué estoy haciendo acá, no?" Y empieza a ver un futuro promisorio. Es como si fuera mágico, porque todas las herramientas se van sumando, se van sumando. Yo diría que el milagro es que logremos que esa persona tome la decisión. Es un proceso místico. Sí. Carl Jung lo dice, ¿no? Carl Jung también dice que la recuperación, el fundamento está en un cambio psíquico del enfermo. O sea, que todo lo que nosotros podamos hacer como familia, como amigo, como terapeuta, es lograr llegar como ese cirujano que llega al fondo, al órgano enfermo, ¿no? Hay que llegar a esa conciencia, hay que llegar a ese dolor, a esa ira, a la emoción. Hay que ir a la interior. Tengo un compañerito de equipo que dice que lo mínimo que debemos hacer es ver al alma como somos un alma, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer esos procesos, los resultados son maravillosos. Y queremos compartirle, y siempre que le estamos compartiendo a nuestros televidentes eso, ¿no? Porque eso es lo que nos falta en la casa. Muchas veces no es el palo, no es el policía, no es la rebeldía nuestra también, ¿no? Porque el enfermo nos exacerba toda esa situación interna, la culpa. Sí, nos mueve. Todos los adultos. Toca ya las heridas que no vemos. Sí, porque todos los adultos, no sé por qué, pero sí tienen ese síndrome de la culpa bien marcado. Es que si yo hubiera hecho esto, si yo no le hubiera permitido esto, si yo hubiera ido allá, si yo no hubiera ido, o sea, todo es justificable. Y no hay, en ellos también existe la negación de admitir que es una enfermedad, ¿sí? Y que esa enfermedad no solamente es por lo que hicimos en esta vida o en este cuerpo, sino que viene con una memoria genética. ¿Tú qué dices de eso, doctora? Sí, si hablamos del aspecto genético, bueno, algunas sustancias como por ejemplo el alcohol y la heroína, por ejemplo, generan una adicción casi que inmediata, porque inclusive el niño al nacer genera síndrome de abstinencia, ¿cierto? Entonces tienen que aplicarle medicamentos, digamos que algunos medicamentos que simulen el efecto del alcohol o de la heroína para poder manejar, o sea, el niño recién nacido ya es un adicto, ¿sí? En esas dos sustancias. En el resto de sustancias, pues surgen muchas condiciones como bajo peso, de pronto condiciones neurológicas, dependiendo del grado y del tipo de consumo. Pero hay algo que sí es común, y eso es genético, y es que cuando nosotros consumimos alcohol o cualquier otro tipo de droga, en el cuerpo genera algo que se llama tolerancia, ¿sí? Eso quiere decir que la sustancia, necesito consumir más sustancia para generar el mismo efecto. Como cuando usted está iniciando el consumo de alcohol y se toma una cerveza, ya con una cerveza se siente prendido, pero ya después de un tiempo usted se toma 2, 3, 4, 5 y usted no siente ese estado de alcoholización, ¿cierto? Eso es tolerancia. El cuerpo se adaptó
a esa ingesta de esa sustancia. Ese proceso de tolerancia, y eso pasa con todas las drogas, ese proceso de tolerancia modifica la genética. Entonces, el hijo que yo tenga, cuando inicie su consumo de alcohol o de cualquier sustancia, no va a necesitar solo la que yo necesité una para prenderme, sino va a necesitar de una de 5. O sea, va a ser como más tolerante a esa sustancia, cualquiera que sea. Entonces, eso no lo hace adicto, pero sí lo hace predispuesto a generar una adicción. Entonces, sí hay condición y muchas veces se disfraza de otra, ¿no? O sea, es como la compulsión interna también la que nosotros podríamos como denotar. Chicos con papás alcohólicos se predisponen para la droga, entonces son adictos a la droga. Sí, claro. O se vuelven ludópatas, o cualquier se vuelven tipo de adicción, cualquiera. Porque lo que se genera en el cerebro es una compulsión. Sí. O sea, obsesiones y compulsiones, ideas que son muy rumiativas, que parecen constantes, que son muy fuertes, y compulsiones que son conductas que se repiten una y otra vez. Pues, usted no va a repetir conductas que no le generen placer. Usted repite las conductas que le generen placer. En este caso, como estar sentado 3, 4, 5 horas, 7 horas en una pantalla viendo videos cortos, por ejemplo, en esas aplicaciones. Y no sienten hambre, ni frío, ni calor. Los juegos, ahora que están muy de moda en los adolescentes y en los niños, los juegos esos en línea. Bueno, lo que es casinos, consumo de drogas, hipersexualidad, o sea, hay muchas formas en las que puede estallar la adicción. Nosotros siempre tenemos en cuenta una frase, y es que el adicto es un enfermo, mas no es un fracasado, doctora. ¿Cómo sacarle de la cabecita a esa persona que llega con esa mentalidad de fracaso? Y siempre es, yo no sirvo para nada, yo no hago nada bueno. Eso viene también desde, sí, raíces, eso puede venir desde el vientre del sí, mamá. desde la gestación. Desde allí puede venir, no solo desde el consumo. Lo que pasa es que el consumo aviva como eso, porque entonces consumes y como la sustancia no te permite terminar una carrera, no te permite tener un hogar, no te permite montar un negocio propio, entonces refuerzas la idea de que eres un fracasado, pero es porque no has descubierto ese potencial. Pero es solamente una idea. Sí, porque nosotros en el centro, digamos que buscamos que el paciente llegue a un término en el que desarrolle ciertas habilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno se da cuenta que son excelentes dibujando, son buenos para sembrar, músicos. Son músicos, allá, por ejemplo, tenemos taller de panadería, entonces muchos de cero aprenden a hacer un pan, ¿sí? O sea, son habilidades y recursos que uno les dice, ven, pero si te das cuenta que ese pan tan rico que haces no lo hago yo, no lo hace él, lo haces tú, te queda bien, y si te dispones lo haces bien. Doctora, mire que es una oportunidad bonita para compartirle esto a nuestros televidentes, ¿cierto? Mira la importancia de lograr espacios. Estamos hablando de heridas de la infancia, que muchas de ellas se ocasionan porque queremos que nuestros hijos hagan lo que yo quiero. Muchas veces ni siquiera lo que yo quiero, sino lo que yo no hice, ¿sí? Yo fui mala estudiante, pero yo quiero que mi hijo sea buen estudiante. Y pretendiendo pues que mi hijo desarrolle esa habilidad o actividad que yo no logré. Mira cómo bloqueamos y llevamos a ese ser amado a un sentir de fracaso. Suele pasar muchas veces, ¿verdad? Sí, hay muchos padres que queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no logramos. Que yo quise ser médico, entonces definitivamente mi hija o mi hijo tienen que ser médicos, y lo oriento y le pongo la mirada en esa actividad, pero se me olvida que tenemos inteligencias múltiples, o sea, las personas tenemos
diferentes capacidades y ni siquiera los gemelos son iguales. Pues Sí, ellos físicamente escogen sí, diferentes pero sus cosas. personalidades son totalmente diferentes, sus cualidades son totalmente diferentes. Entonces, y sí pretendemos que nuestros hijos sean iguales o sean lo que nosotros no hicimos. No Entonces, hicimos. ahí es la responsabilidad de nosotros como padres, entender que también tenemos que sanar nuestras frustraciones, nuestros deseos no cumplidos que están ahí en el cuarto de San Alejo. Por nosotras mismas, más Sí, no por medio de un nosotros hijo. mismos, no son nuestros hijos quienes tienen que Que sanar, sanar eso eso. por nosotros, porque eso sí puede generar muchas frustraciones, ¿sí? Y resentimientos. Sí, y depresiones, hay gente inclusive, yo he atendido gente con depresión, siendo profesional, siendo buenos profesionales, con maestría y de todo, trabajando en empresas, mejor dicho, pero te levantas sin motivación porque no es ahí donde quieres estar. No es la carrera que quería, sino la que quería mamá o papá. Había una muchacha que decía, a mí lo que me gusta es bailar. A mí me gusta el baile. Yo quisiera estar en, no sé, un concierto de Shakira, ya haciendo la escenografía, bailando. Pero mi papá es ingeniero y a mí me tocó ser ingeniera. Sí. Bueno, doctora, se nos acabó el tiempo. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes? ¿Qué sería lo bonito? ¿Qué sería lo idóneo? ¿Cuál es la invitación que hoy, ya iniciando diciembre, podemos regalarles? Bueno, yo pienso que después de todo lo que hablamos es importante reconocer que nosotros tenemos la capacidad de sanar. Siempre tenemos la capacidad de darle orden a ese cuarto de San Alejo, darle luz, darle brillo y encontrar todo aquello que nos va a permitir explorar todo ese material precioso que somos, cada uno de nosotros, así tengamos ideas negativas sobre nosotros mismos, sobre nuestro entorno, somos valiosos. Siempre, siempre, siempre tenemos una valía interna que a veces no sale a relucir por todo ese escombro que tenemos alrededor, pero que poco a poco puliendo todo eso, buscando la ayuda idónea, leyendo, buscando la parte espiritual también, mi crecimiento espiritual, y sobre todo si tienen la oportunidad de pedir ayuda, eso es lo más importante. Pedir ayuda es parte del proceso de sanación también, y se vale, no es signo de debilidad, las heridas no son debilidad, simplemente son una opción de avanzar y de transformarse. Muchísimas gracias, doctora. A mí me resta decirles muchas gracias, qué alegría poder compartir con ustedes estos detalles tan lindos de la doctora Lady, que queremos que sea un regalo de Navidad para usted, papito, un regalo de Navidad para ti, mamita, para ti, adulto, que tiene la responsabilidad de ayudar a que un infante, 10, 12, 13 años, a un adolescente, que se está iniciando, más bien en lugar de rechazarlo, comprenderlo y entenderlo, que está desarrollando una enfermedad. Es una enfermedad que compromete su parte física y su parte mental, pero con un abrazo, que decirle ven, vamos allí, que allí podemos descubrir algo que de pronto te puede estar pasando y que te va a quitar el poder de ser ese superhumano que puede ser, podemos solucionarlo. Recordemos que requiere sí o sí que la persona tome conciencia y tome una decisión. Después de que la persona tome la decisión, no hay nada que lo pare, no hay nada que lo detenga. Tendremos el placer de ver brillar, de ver nacer y de ver ese volver a nacer en nuestros seres amados. Queridos televidentes, les queremos mucho. Gracias por sus mensajes, gracias por sus preguntas, gracias porque hacen que este programa, Volver a Nacer, sea del corazón para ustedes. Nos vemos en la próxima.